Acuérdense que estamos hablando de Turquía, ¿sí? Actualmente Turquía. Es una ciudad turca que es una ciudad muy bella, ¿sí? Es la única que ha quedado, de las 7 iglesias, de las 7 ciudades, mejor dicho, es la única que está en pie. Bueno, Esmirna es una ciudad muy antigua, tiene muchos años de antigüedad, ya existía desde hace mucho tiempo, antes de que se escribiera la carta, obviamente, y bueno, en esa ciudad se había establecido una iglesia local. Otro dato importante también es que las 7 ciudades, donde habían 7 iglesias en cada ciudad, eran ciudades muy grandes, ¿sí? El Evangelio siempre llegaba a las ciudades grandes en primer lugar. Eso es importante. El Evangelio llegaba a las ciudades más populosas y de ahí se ramificaba. Pero Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Pérgamo, todas eran ciudades muy grandes, mucha gente, aglomeración de mucha gente. Bueno, ¿cuál es la característica principal de esta iglesia? Si ustedes han leído, se han dado cuenta que esta iglesia lo que tiene es que es una iglesia que sufría mucho, una iglesia que padecía mucho, una iglesia que atravesaba como comunidad muchos momentos de dolor. No se dice de otras iglesias, Éfeso puede que lo diga un poco, pero en el resto de las iglesias no se menciona tanto sufrimiento como se ve en esta iglesia que realmente la estaba pasando mal en muchos aspectos. Y bueno, lo que hay que decir es que es parte de la voluntad del Señor, es parte de la voluntad del Señor. Pero si hay algo que destaca a la iglesia esta, es que era la iglesia sufriente, la iglesia que padecía. Bueno, ese va a ser el tenor del mensaje en esta mañana, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de la iglesia que sufría, hay que aplicarlo a los cristianos, a cada uno, a cada miembro de la iglesia cuando está padeciendo, cuando está sufriendo por alguna situación en la vida. Empecemos entonces con el versículo 9. Dice, Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Eso significa, como seguramente lo explicó Gabriel, de que Dios conoce a la iglesia, la conoce, sabe lo que le está pasando a cada iglesia local. La conoce y evidentemente no solamente conoce lo externo, porque cuando dice yo conozco tus obras, no es solamente yo conozco lo que haces, sino yo conozco quién sos, yo conozco quién es esta iglesia en realidad. Y dice yo conozco tus obras, el Señor conoce a la iglesia, y es evidente porque el Señor es la cabeza de la iglesia es el cuerpo, y la cabeza siempre está al tanto de todo lo que le ocurre al cuerpo. Pero ahí nomás dice el Señor en el versículo 9, yo conozco tu tribulación. Y la tribulación es, aquí donde empieza el Señor a marcar la actualidad, es la dificultad por la que estaba pasando. Saben que la palabra tribulación es muy, muy llamativa esa palabra, porque tribulación viene de trillar, están relacionadas, tribulación y trillar. Y trillar, aquellos que son del campo, los que no somos del campo lo hemos visto nomás por videos, trillar era una actividad donde, bueno, estaba la espiga de trigo, ¿sí? Y primero se cortaba, antiguamente se cortaba con una hoz, se juntaba toda la parva de espigas, y después cuando se amontonaba todo eso se lo llevaba a algo que se llama la era, ¿sí? Se distribuía todo eso, las espigas alrededor de la era, y después venía lo que se llamaba trillar. Es decir, habían un caballo que empezaba a dar vuelta con una piedra, podía ser, o con una tabla, y empezaba a dar vueltas, a dar vueltas. Y eso iba rompiendo e iba separando la paja del trigo. Y iba dando vuelta, iba rompiendo. Era un proceso, así entre comillas lo digo, que al trigo le producía dolor, porque era una y otra vez estar trillando, hasta que quedaba completamente, es un trabajo que lleva horas, pero queda separado el trigo de la paja. Y realmente cuando la iglesia pasa por tribulación, cuando los cristianos pasan por situaciones difíciles, implica eso. El momento difícil, la situación difícil de la vida cristiana, un poco lo hablaba Gabriel esta mañana, tiene que ver cuando el Señor tiene que separar lo que sirve de lo que no sirve. No nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Quisiéramos esquivar a toda costa el camino del sufrimiento. Nuestra naturaleza no quiere sufrir. Pero el Señor sabe que la única forma de que una iglesia, el cristiano, sea
purificado, santificado, es a través del sufrimiento. Y no hay otra vuelta, a través de la trilla que el Señor hace sobre nuestra vida, en su buena voluntad, aunque no lo parezca, pero es el sufrimiento que Él va haciendo. Por eso hay un pasaje donde el Señor habla de la prueba que la compara a fuego. Vamos a leerlo. Dice en 1 Pedro 1, 6 y 7. Le pido a Martín si lo puede leer. 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien. Ese texto es muy, muy lindo, hermanos, porque habla de que la fe es como el oro, ¿sí? Nuestra fe es como el oro. Y el oro, para purificar el oro y que quede el oro puro, el oro 24 quilates, hay una sola forma, que es el fuego. El fuego va sacando lo que no sirve, lo que no sirve. Y obviamente si el oro pudiera hablar, diría, me duele, pero sé que a medida que el oro va pasando por la prueba del fuego, va quedando el oro puro. Y de vuelta, en la ciudad de Esmirna, en esta iglesia, estaban atravesando por pruebas. Y estaban siendo probados y probados y probados. Pero no solamente en el hecho de mandar una situación difícil, sino con el fin siempre de sacar lo mejor para la vida. Esta mañana me estaba acordando de Hechos 14, 22. Recordaba este texto, de Hechos 14, 22, que Pablo le dice a los hermanos, les dice lo siguiente, ahí lean, si lo pueden leer. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pablo le dice, es necesario. Y es necesario que la iglesia pase por tribulación. Aunque nos cueste decirlo, es necesario que nuestras vidas pasen por situaciones difíciles. Es el camino marcado para realmente el camino que Dios ha establecido muchas veces para las iglesias locales y también para la vida del cristiano. Se citaba esta mañana ese pasaje que decía que en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Entonces la tribulación de la cual habla aquí el Señor justamente es eso. La iglesia en Esmirna estaba pasando por una situación difícil. Una situación difícil, ya vamos a ir aclarando bien en qué consistía principalmente. Pero no quiero solo aplicarlo a la iglesia en general, sino a cada hermano de la congregación, que muchas veces el Señor pone sobre nosotros esa presión del trillo para ir sacando el trigo de la paja, para ir purificando lo que no sirve del oro puro, ¿sí? Y eso siempre es algo positivo a fin de cuenta para el cristiano. Sigue diciendo el texto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Bueno, ¿cómo era la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo era la iglesia? Pobre. Hermanos, eran pobres, eran humildes. La iglesia en Esmirna era gente pobre, era gente necesitada, y el Señor acá lo reconoce, dice, conozco la pobreza de ustedes, conozco las necesidades de ustedes. Se suma a que estaban en una situación difícil, que además el Señor había permitido de que esos hermanos eran gente muy humilde en lo económico. Y a mí me llama la atención que el Señor no le dice a esta iglesia, paciencia, ya vas a prosperar. Paciencia, ya va a mejorar la situación económica. No está eso. Capaz que pasó, capaz que no pasó. Pero no está la promesa del Señor diciéndole, paciencia, ya viene el reino de la prosperidad. O paciencia, ya van a parar de sufrir. El Señor reconoce la pobreza de esta iglesia y puede que haya mejorado su situación o puede que no lo dice la Escritura, porque no es el fin, hermanos, cuando una persona se acerca a Cristo, la prosperidad económica. No tiene nada que ver prosperar económicamente con el Evangelio. Muchos cristianos conocieron al Señor pobres y murieron pobres. Muchos cristianos conocieron al Señor ricos y murieron ricos. Pero no tiene nada que ver la esencia de lo económico con la naturaleza del Evangelio. El Señor acá le dice, yo conozco tu pobreza, conozco tu pobreza.
¿sí? Y pueden haber sido pobres por dos razones. Una, porque cuando el Evangelio llegaba a las ciudades, siempre se apuntaba a los pobres en primer lugar, y si era gente pobre, que la que conocía, necesitada del Evangelio, iba y conocía a Cristo. Los ricos es más difícil que acepten el Evangelio a primera vez. La gente pobre, tal vez en su necesidad, busca en el Señor la plenitud, ¿sí? Puede que hayan sido pobres porque eran pobres realmente cuando el Evangelio les llegó, pero también pueden que hayan sido empobrecidos. Porque no se olviden de que en este tiempo la iglesia era perseguida y cuando no se podía dar muerte a los cristianos, porque no querían llegar a ese extremo, les quitaban los bienes. Vamos a leerlo. En Hebreos 10:34, el autor de los Hebreos habla de los cristianos, seguramente del primer siglo, de los tiempos de estas iglesias, ¿y qué les dice? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, dice ese pasaje que el despojo de vuestros bienes sufristeis. Significa de que muchas veces los cristianos se les quitaba los bienes materiales. Pero ese texto me llama la atención porque dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿y cómo sigue? Con gozo. Y uno dice, bueno, pero acá hay una injusticia. ¿Qué injusticia que se nos saque lo que es nuestro? Pero el texto dice con gozo. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Queremos rápidamente justicia, lo que es nuestro y que nadie nos quite lo que es nuestro. Cuando ahí se les quitaban los bienes, Pablo les dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, porque el texto les dice, ustedes tienen la mente puesta en cosas eternas. Bueno, puede que hayan sido empobrecidos por eso, porque les fueron arrebatados los bienes que tenían. Entonces, una iglesia atribulada, una iglesia con hermanos en una situación económica difícil, el Señor siempre da para el sustento, no hay que olvidarse de eso. Lo mínimo y necesario el Señor lo va a dar a cada cristiano, pero de ahí en más, eso después está en la parte del Señor si quiere dar en abundancia a su pueblo. Después dice, pero entre paréntesis, en el 2.8, me encanta esto lo que ve el Señor, pero tú eres rico. Qué tremendo, hermanos, eso, porque el Señor reconoce la pobreza física, la reconoce, pero ojo, pero el Señor, pero tú eres rico, le dice, pero tú eres rico. Ese texto a mí, esa frase me encanta porque la riqueza que el Señor está viendo acá de la iglesia de Esmirna tiene tres características tiene, comparándola con la pobreza física. Primero, que es invisible. La riqueza acá es invisible, porque cuando uno veía a los hermanos de Esmirna, eran gente pobre, pero eran ricos. Entonces es invisible. La riqueza de ellos no tiene que ver con el ojo. Primer punto. La riqueza no está visible al ojo. Segundo punto, la riqueza era espiritual, porque tiene que ver con bendiciones de Dios. No eran bendiciones materiales. De vuelta, cuando uno veía a los hermanos, a la iglesia de Esmirna, y bueno, ¿y dónde están las riquezas? ¿A dónde están las riquezas? No, las bendiciones son espirituales. Nunca olvidemos, hermanos, nunca nos olvidemos que las principales bendiciones nuestras son espirituales, que no son visibles al ojo. Perdón de pecados, justificación, ser hechos hijos de Dios, redención, todo y Cristo en nosotros, todo eso es espiritual. Todo eso es espiritual. A ver si tenía algún pasaje. Bueno, ya vamos a ir a uno. Acuérdense, invisible, espiritual, y me falta una característica muy linda, eterna. Las riquezas del cristiano son eternas, porque las riquezas materiales, ¿cómo son? Pasajeras. Hoy podemos tener, mañana capaz que no, y capaz que nunca tengamos. En cambio, la riqueza espiritual no se pierde nunca. El tesoro que Cristo nos da en cuanto a bendiciones espirituales jamás nos serán arrebatados. Por eso hay un pasaje, hay varios pasajes, a ver si me da el tiempo a leerlos. Uno está en Mateo 16, 6, del 19 al 20. ¿Qué dice? Mateo 6, del 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bien, riquezas espirituales que jamás serán arrebatadas porque no pueden ser de alguna forma modificadas por lo terrenal. Podemos ir pensando en las riquezas materiales, aquí hago un paréntesis. Dice la Escritura algo muy interesante de las riquezas materiales. Esto lo meditaba esta mañana, me acordaba también del pasaje. Dice la Escritura que las riquezas materiales son engañosas. Dice que las riquezas materiales son engañosas. Hay que tener cuidado con esto. Está en Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras casas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bien. Dice que el engaño de las riquezas. Claro, muchas veces la riqueza en muchas personas lo autoengaña diciéndole, vos no necesitas más nada, vos estás bien. Con lo que vos tenés estás bien, si vos tenés todo. Tenés tu casa, tenés tu auto, tenés una buena cuenta, no necesitas nada. Es un engaño porque el hombre, por más que tenga eso, necesita a Cristo. Las riquezas muchas veces juegan en contra para las personas porque terminan siendo engañosas. Ya lo dijo el Señor en un pasaje, qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil, se me escapó el texto. Sí, a ver, ¿cómo es? Entre al reino de los cielos. No dice que sea imposible, pero las riquezas, para el hombre que posee muchas riquezas, confía en las riquezas. Y eso es así. Los ricos tienen su corazón en eso porque eso les ayuda. Pero dice la Escritura, guarda que te estás engañando porque eso no te va a ayudar para tu bien espiritual. Eso al contrario va a jugar en contra de tu bien espiritual. Y quizás nunca busques la salvación por causa de eso. Les cito otro texto, hermanos. Santiago 2:5. Miren qué importante Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien, este texto dice que el Evangelio llega primeramente a los pobres para que, económicamente, ¿no?, en muchos sentidos, para que sean ricos en fe. Entonces la iglesia en Esmirna era gente pobre, era gente necesitada, era gente que vivía con lo justo, probablemente, pero eran ricos. Entonces, hermanos, esto nos tiene que dejar una lección a nosotros. Sea que tengamos poco o sea que tengamos mucho, somos ricos. Somos ricos espiritualmente. No hay que olvidarse eso. Por eso también pensaba esta mañana a no quejarnos tanto, porque somos ricos espiritualmente. A veces nos quejamos, me incluyo principalmente, porque no vemos las riquezas espirituales, no vemos las riquezas invisibles que hay en Cristo, no contemplamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nunca nos será arrebatado. Y si nos toca estar en algún momento en pobreza, no sabemos lo que puede pasar, sepamos que somos ricos. En Cristo estamos completos y tenemos la plenitud de las riquezas en Cristo. Sigue diciendo el texto, el 2:9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí lo que está hablando el texto es de que blasfemia significa hablar mal, y parece ser que los judíos celosos de ese tiempo que veían a los cristianos con una forma distinta de vida, se volvieron tan malos contra los cristianos que empezaron a hablar mal de ellos. Las acusaciones, ¿sí? Empezaron a acusarlos falsamente de cosas. Por eso el Señor habla de judíos que en realidad son sinagoga de Satanás porque están buscando la destrucción, como el diablo busca la destrucción de los cristianos. Y esta es otra parte, hermanos, de las pruebas que a veces nos toca vivir en la vida, que hablen mal de nosotros, injustamente, ¿no?, cuando es injusto. Que hablen mal de nosotros, que hablen mal del cristiano, que hablen mal de la iglesia. Pero siempre que se habla mal de la iglesia o de un cristiano,
siempre está referido a cosas donde el que habla mal tergiversa la verdad. Tergiversa la verdad. Por ejemplo, en ese tiempo se los acusaba a los cristianos, miren lo extraño que es, ¿no?, de caníbales. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos se juntaban a celebrar la cena del Señor, ¿qué hacemos en la cena del Señor? El pan y el vino, ¿qué hacen? Simbolizan el cuerpo de Cristo. Bueno, se los acusaba de caníbales porque decían que ellos estaba todo relacionado con comer el cuerpo de Cristo, bueno, tergiversando la verdad. En ese tiempo, Esmirna, como les dije, una ciudad muy antigua que fue muy fiel a Roma. Se dice que una de las ciudades se conmemoró como que una ciudad muy fiel a Roma, al emperador, ¿sí? Claro, los cristianos se convirtieron a Cristo y ya tenían como Señor a Jesucristo, no al emperador. Entonces los judíos celosos acusaban a los cristianos de que ellos eran rebeldes contra el Estado. Y miren, no hay nadie más pacificador con el Estado que el cristiano. Un cristiano siempre va a estar en paz mientras no vayan leyes que contradigan las cosas del Señor. Pero si no, el cristiano es de paz, va a buscar la paz de donde esté. Pero los acusaban falsamente. El Señor les llama duramente a estos judíos sinagoga de Satanás. Entonces la iglesia muchas veces va a padecer calumnias del mundo. Y acá digo algo que también quiero que presten atención. Cuando la iglesia y el mundo son muy amigos, hay algo raro. Cuando el mundo está tan cómodo con la iglesia que la iglesia predica cosas que al mundo ni le ofenden, hay algo raro. Siempre la iglesia va por un camino, predicando la verdad, que al mundo sí o sí le va a molestar. Sí o sí le va a molestar. Pero no es porque que uno quiera molestar a la gente que es del mundo, sino porque si uno proclama fielmente la palabra del Dios, a la larga les va a molestar, porque va a ir en contra de los valores morales que tiene el mundo, que son contrarios a los valores que profesa el cristianismo. Por eso, cuando la iglesia está muy bien con el mundo, hay algo raro, ¿sí? Hay algo que no está bien. En el mundo tendréis aflicción. Seguimos. Dice el 10, no temas en nada de lo que vas a padecer, ya vamos a hablar de ese pasaje. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Iba a venir un tiempo donde los iban a encarcelar, iban a inventar alguna excusa para meter a los cristianos a la cárcel. Y acá hay una expresión que es muy llamativa, o que muchos han tratado de entender a qué se refiere, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. Ese por 10 días, algunos creen de que iba a venir literalmente 10 días para la iglesia de Esmirna que iban a ser difíciles. Puede ser que haya sido un tiempito de 10 días. Otros creen de que esos 10 días son 10 periodos y que tiene que ver con los emperadores que vinieron a lo largo de los años que siempre persiguieron a la iglesia. 10 periodos, ¿sí?, de tiempo. Y hay otros, que yo me inclino más por esta tercera, pueden ser los otros, pero a mí personalmente me sienta más esta tercera, que es que iba a venir un periodo de 10 años difíciles para la iglesia, donde iban a ser muy perseguidos. Y eso pasó en el cristianismo en el año 300 y 313 más o menos, donde hubo un emperador que se llamaba Diocleciano, que fue la persecución más feroz contra el cristianismo. Se les arrebató todo, directamente se censuró a la iglesia, ¿sí? Fueron 10 años de persecución y después de eso vino cierta libertad, después de ese periodo. Pueden ser cualquiera de los tres. El punto es que el Señor le advierte a la iglesia, van a venir momentos muy difíciles. El Señor advierte. Pero me llama la atención cómo el Señor los anima. Cómo el Señor los anima. Esto es lo más lindo de este pasaje. Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Qué extraordinario ese pasaje. No temas en nada. Porque el no temas que el Señor está diciendo acá es, mirá, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Ese no temas significa prepárate. Acá puse, el no temas implica esto. ¿Saben que el no temer implica mantener la calma?
El no temer implica mantener la calma. Cuando el Señor dice no temas, mantener la calma en medio de la tormenta. Mantener la calma. Ese es el no temas que el Señor quiere que el cristiano experimente en el corazón. No temas en nada lo que vas a padecer. Por eso me gusta este no temas, porque habla para adentro de nuestra actitud mental, de nuestra actitud espiritual, de nuestra calma. Calma. ¿Se acuerdan que dice la Escritura, la paz de Dios gobierne vuestros corazones? Siempre. O sea, a veces nos ponemos muy impacientes nosotros en momentos difíciles, muy impacientes, con muchas dudas, no sabemos, entramos en incertidumbre, pero el Señor le dice aquí a la iglesia, paciencia, no temas, no temas, calma en los momentos difíciles. Es como que tiene que ver con eso, con esa actitud mental, con esa actitud, fortaleza interior para enfrentar la situación difícil. Pero luego el Señor le dice una expresión también muy alentadora, en el 10, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Primero le dice no temas, y ahora le dice sé fiel hasta la muerte. Y este sé fiel me gusta porque esto ya no habla para mí dentro, habla que ya es para enfocarme para afuera. El no temas es mantener la calma en la situación. Y el sé fiel, acordate a quién estás sirviendo. Acordate a quién estás sirviendo y séle fiel al Señor por el cual estás viviendo. Ese sé fiel es muy importante y dice aquí hasta la muerte. No significa que no es simplemente ir y entregar la vida por Cristo, sino significa que sé fiel hasta el último día. Por eso cuando uno recibe a Cristo por fe, cree en Cristo, empieza un camino de fe que lo tiene que seguir hasta el último día y en todas las etapas de su vida, en viento a favor y en viento en contra. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor, debemos permanecer fieles al Señor. Otra cosa, cuando uno empieza el camino cristiano, evidentemente cambia mucho en su estilo de vida y elige un estilo de vida santo, más o menos santo en lo más que puede. Y en eso hay que ser fiel, hasta la muerte. A veces caemos, a veces nos tropezamos, pero hay que volver rápido al camino, porque nuestro objetivo es ser fiel hasta el último día. En todas las etapas de nuestra vida, mantenernos en el camino de la santidad, en el camino que es correcto delante del Señor. Se decía que había un marinero, ¿sí? que oraba a los dioses paganos, ¿no? Y este marinero decía lo siguiente cuando iba en su barco en el timón, ¿sí? En medio de la tormenta dice que ofreció una oración en su paganismo al dios Neptuno. Y él dijo a ese dios, orando en esa oración al dios pagano, dice, Dios le decía, si me quieres salvar, sálvame, si me quieres hundir, hundime, pero yo voy a permanecer fiel al timón. Sí, eso lo cuenta Francisco La Cueva en el comentario. Y dice, esta oración está buena para los cristianos verdaderos. Señor, si querés hundirme, hundime. Si me querés salvar, salvame. Pero quiero seguir firme y fiel a esta fe. No soltaremos la fe por más que la tormenta sea más brava y por más que la calma llegue, permaneceremos firmes en el Señor. Ojalá que eso pueda pasarnos a todos los que estamos en esta mañana aquí. En medio de la situación que estemos, sé fiel al Señor hasta la muerte, hasta el último día, en etapa tras etapa, situación difícil tras situación difícil, permanecer fiel. Y termina, con este pasaje ya terminamos, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, este pasaje, esta porción, no está el énfasis tanto en una corona terrenal, porque si venimos hablando de que las cosas son espirituales, que tiene que ver con lo invisible, no tiene que ver con una corona. Aquí la forma de traducirse más correcta es, yo te daré una corona que es la misma vida eterna. ¿Vieron cómo cambia? ¿Por qué la corona? ¿Por qué se habla de la corona? Porque la corona en este pasaje no tiene que ver tanto con el premio, sino con el qué.
Cuando un corredor iba corriendo, el objetivo era la victoria, el triunfo. Y este pasaje tiene que ver con el triunfo del cristiano. Y evidentemente el triunfo del cristiano no lo consigue él, lo consigue Cristo por nosotros, pero es el triunfo de la vida eterna. Yo te daré la corona de la vida eterna. Yo te daré una corona que es la misma vida eterna. ¿Sí? El triunfo de Cristo está asegurado para el cristiano. Solo tiene que seguir corriendo, permanecer fiel al Señor. Yo te daré la corona de la vida. Así que ojalá que, hermanos, estos simples pensamientos nos ayuden a seguir adelante, reconociendo que en la vida de la iglesia pueden haber situaciones muy difíciles, en la vida personal, en tu vida familiar pueden haber situaciones de tribulación, la trilla que una vez hace presión sobre tu vida, puede haber escasez económica, pero tú eres rico, pueden haber acusaciones falsas, ¿sí? De gente que odia el cristianismo, pero siempre mantenete firme en la verdad y acordate, no temas, mantén la calma en medio de las situaciones, algo que nos cuesta mucho, pero es de parte del Señor, ¿sí? Mantén la calma y sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Muchas personas que profesan el cristianismo, en los momentos difíciles abandonan. Mucha gente en los momentos difíciles pegan la vuelta, porque no aguantan la presión, porque el mundo les atrae más, porque las pruebas se volvió muy difícil. Muchos abandonan el camino, un montón. Dice la Escritura que el que retrocediere no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. O sea, la tentación a regresar está. ¿Se acuerdan cómo los egipcios, Israel había salido de Egipto y la tentación a volverse estaba? Ahora el cristiano es un hombre de fe. Tiene que perseverar. Haya viento a favor o haya viento en contra. ¿Sí? Haya viento a favor o haya viento en contra, sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? Ojalá que el Señor bendiga estas palabras. Amén.